Esta semana en La Gente que Habla con Dari Terrero. Estamos en la terraza, en uno de los lugares de la central gastronómica. Yo diría que la justicia virtual no es justicia. El sistema de justicia, el servicio de justicia en República Dominicana está cerrado, clausurado. De consideración es lo que se le está haciendo al usuario del sistema de Hablando del justicia. presidente de la Suprema Corte de Bueno, Justicia. pero no es un dios, porque doña Miriam tiene un histórico decisional en materia de justicia que es envidiable. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya nació para eso. Tú estás estableciendo aquí de manera formal la práctica, de facto, la procuradora sería Jenny Berenice Claro que sí. la Es señora más, Miriam Germán sería una parte administrativa. Es más una figura decorativa. Pero resulta que dos senadores del PLD se fueron a la Fuerza del Pueblo y la Fuerza del Pueblo tiene actualmente más senadores. Es que no es que sea la segunda mayoría ahí, en ese hemiciclo, es que representa la segunda mayoría. Y la segunda mayoría es el partido que sacó la segunda cantidad mayor de votos, el PRM, es el partido mayoritario. Entonces, ¿cómo el PRM puede ser la segunda mayoría en ningún estamento? Todo como que Para otra gente para que nos contradijese. como que ustedes como que son Batman y Robin. Ahí que la puerca todo ese rabo. Buenas noches, bienvenido a La Gente Habla con Dari Terrero. Hoy sábado, desde las maravillosas instalaciones del restaurante La Central Gastronómica, como cada sábado, es importante que ustedes vengan y visiten este lugar para que puedan disfrutar de la gastronomía local y al mismo tiempo miran y observan que ciertamente hay una visual muy bonita. Hoy vamos a analizar el sistema de justicia en la República Dominicana en medio de todo este tema de la pandemia, la virtualidad en la justicia. Además, las últimas decisiones que se han tomado con relación al sistema de justicia, al Ministerio Público y sobre todo las decisiones, las designaciones que se han hecho. Nuevo Procurador General de la República o Procuradora, nuevos procuradores adjuntos, y para ello hemos querido invitar a dos buenos amigos, abogados de los del distrito, ¿qué se dice? O solo de los Tribunales de la República. de los tribunales de la República, el buen amigo Cándido Simón y mi buen amigo Canchanchan y compañero de algunas cosas, Valentín Medrano Peña. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, muchas gracias, Dari. Sí, muy bien. Muy orgulloso de la oportunidad que nos brinda. Para mí, yo tenía que hacer un intro con respecto también a Cándido Simón, el prócer, el maestro, una persona a la que nosotros admiramos inconmensurablemente y se lo ha ganado por el buen ejercicio del derecho que tiene. Cándido es uno de los verdaderos intelectuales del derecho, de lo que más aporte hace a la filosofía jurídica en la República Dominicana, y creo que es una de las mejores reservas morales también del derecho dominicano. Tenía que decirlo aquí. Él sabe que es mi criterio, yo soy muy frontal y también muy transparente en lo que pienso. Debería tener algunos filtros que me permitieran granjearme mejores condiciones de vida incluso, pero lamentablemente soy así soy. Y de verdad que me siento orgulloso de la oportunidad de estar aquí, en un ambiente muy acogedor, muy bonito. Veo que la comida es de altísima calidad y estoy sorprendido y motivado a volver, no al programa, no necesariamente al programa, pero sí volver. Lugar. Claro. Ya usted hizo un comercial ahí de la Central Gastronómica. Pues hay que, cuando viene a ver, le sale gratis la comida. Don Cándido. Nada, buenas noches y viceversa. Okay. Ya. Todo lo que Ya, te entiendo lo que posiciona, sí, porque Valentín es de esta generación sucesora que nos enorgullece porque significa que, tú sabes que la vida va a un ritmo de carrera, y la carrera y la profesión de abogado también va a ese mismo ritmo. Consecuentemente, hemos de ser sucedidos, y de verdad que nos honra, a mi generación le honra, que la generación de Valentín, encabezada por él en el área penal principalmente, nos vaya a suceder. Ahora, este sitio donde estamos, señores, es donde en la Tiradentes, donde antes existía un lugar bastante reputado y me trajo muchas añoranzas. ¿Puedo decirlo? Sí, claro. Aquí estuvo el Vesubito de la Tiradentes, y yo venía con frecuencia a este lugar. Y de verdad, créeme, es la primera vez que vengo, invitado por ti, y prometo volver. ¿Le gustó el lugar?
Esa es la idea. Y sobre todo la gastronomía. A propósito del ejercicio del derecho, que usted inicia su palabra con eso, ¿cómo nosotros pudiéramos evaluar el ejercicio del derecho en República Dominicana hoy, partiendo de ese llamado que se ha hecho de la independencia de la Procuraduría General de la República, de un procurador independiente, si eso sería una figura administrativa o sería todo un sistema independiente? Tú debiste invitar a otra persona para confrontar a Valentín o para confrontarme a mí, porque nosotros coincidimos en demasiadas cosas. Entonces, te damos un programa aburrido. Te prometemos un programa. Quisimos invitar a Jenny Berenice, pero ciertamente es una funcionaria recién resignada y tiene cierta No, dificultad. Jenny es como Donald Trump, habla por Twitter. y el presidente entrante. Mira que alguien escribió un artículo recientemente diciendo que la justicia virtual es lenta. Y hay una frase famosa que dice que la justicia lenta no es justicia. Pues yo diría que la justicia virtual no es justicia. El sistema de justicia, el servicio de justicia en República Dominicana está cerrado, clausurado. Simple y llanamente clausurado. No existe porque, y con la agravante, de que no es un tema solo de proscripción de la profesión del abogado, de la abogacía, sino que es que está cerrado el acceso, el derecho, la garantía fundamental de la gente a acceder al servicio de justicia. Óyeme, en un país donde no haya acceso a la justicia, lo próximo es que se desate una ola de violencia, porque la razón de ser de la justicia es garantizar la paz a través de la solución de los conflictos sociales. Y si la gente no encuentra un sitio donde ir, presentar su conflicto y que se lo resuelvan pronta y oportunamente, lo próximo es que entonces asuma venganza por sus propias manos. La tendencia, si en República Dominicana el Consejo del Poder Judicial insiste en mantener cerrado el servicio de justicia, porque no es solo los palacios de justicia, los edificios, no, es el servicio de justicia que está colapsado, cerrado. Si insisten en eso, lo próximo es que le generen un conflicto al Estado, y yo diría un conflicto al gobierno, porque la gente entonces, al no poder acceder directamente a través de nosotros los abogados, que lo que somos es vicarios de la gente, nosotros somos intermediarios entre el servicio de justicia y el conflicto y las personas en conflicto, punto y llanamente. Eso incluye los jueces, porque los jueces son abogados primero, para poder ser jueces tienen que serlo, y los fiscales para hacerlo tienen que ser abogados también. De manera, por eso hablo de la abogacía, la comunidad jurídica en general. Si no hay manera de que la gente acceda al servicio de justicia, aún el virtual, que es un caos, es una desgracia, es una situación caótica. Si la virtualidad en el sistema de justicia hoy es un caos. Sí, y si eso no se resuelve, y te voy a decir por qué, si eso no se resuelve, sencilla y llanamente, lo próximo es que la gente comience a buscarse justicia por sus propias manos, y eso va a generar una crisis social que generaría una crisis política y el sistema democrático habría de colapsar. Entonces, ¿por qué no ha funcionado el servicio de justicia virtual? Al que yo no necesariamente me opongo. En el área penal es materialmente imposible, pero en otras áreas, por ejemplo, derecho civil, jurisdicción inmobiliaria, el Tribunal Superior Electoral ha demostrado que funciona naturalmente, momentito. Primero, el área electoral es muy circunstancial. Segundo, la comunidad jurídica que ejerce en esa área es pequeña. Tercero, está experimentando, porque esencialmente los grandes conflictos en el área de justicia electoral se dan en ocasión de las elecciones. Tú verás que a partir de ahora ya eso cesa, salvo algunos conflictos que se han de ver entre partidarios de un partido político u otro, o el conflicto que ha de venir respecto del transfugismo de los legisladores, que la gente votó por ellos a través de un partido político, ahora se fueron a otro, y viene un conflicto con el tema de la constitución del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que sí importa retener, y ese es un tema que se resolverá, lo que sí importa retener es que el servicio de justicia electoral, primero es limitativo, segundo, la comunidad jurídica es poca, y tercero es circunstancial. Y la justicia penal electoral es excepcional, pero el servicio de justicia en general, de verdad que está clausurado. Razón, síntesis, es razón, por una muy sencilla, es que el Consejo del Poder Judicial tenía planificado esto, pero por parte, durante 4 años, y en ocasión de la pandemia, el confinamiento, se aprovecharon y lo lanzaron de bruces, sin una plataforma.
Pero y el cierre no obedece ciertamente a la situación sanitaria que vive la República Dominicana. Es decir, es posible que en medio de la situación de pandemia que vive el país y el mundo, tengamos nosotros los tribunales aperturados para que sean presenciales. Yo le dejo la palabra a Valentín con estas dos referencias. Por una parte, el servicio de autobuses colectivos está disponible y la gente se junta en un autobús, pero no con aire acondicionado, no, con las que tiran en el interior, sin aire acondicionado y nada. Hay unos carritos de transporte público que llevan pasajeros de la Núñez de Cáceres con John F. Kennedy, por ahí, por el Provocón, hacia los Alcarrizos, y montan 6 personas en el carrito. ¿Tú te das cuenta? O sea, por otra cosa, ya termino con esto. Los fiscales están abiertos, las fiscalías están abiertas, la gente accede a los fiscales y hay mecanismos de protección y no hay información que dé cuenta de que se ha expandido el coronavirus o el virus o la contaminación como consecuencia de la apertura dentro del sector de justicia del servicio de los ministerios públicos. O sea, ¿por qué no se puede con los jueces? Es la pregunta que hago. Hacia la pregunta de que ciertamente si el cierre que hay en el sistema de justicia no obedece ciertamente al problema sanitario que tiene la República Dominicana y primero, antes de tú responder, que me delimite de quién es la responsabilidad, porque hay que, como expertos, tienen que definir que la justicia tiene 2 alas, ¿verdad? Tiene la parte del Ministerio Público y tiene la parte del Poder Judicial, que es lo que tiene que ver con los tribunales, que es lo que están clausurados, ¿cierto? Sí. Mira, yo por la mañana a veces corro, en la tarde corro también en mi vehículo, y en lo que tiene que ver con tu pregunta, yo corroboro con lo dicho por Cándido, porque él te respondió hace rato todo lo que tiene que ver con el asunto de la justicia, lo dijo. Todo está funcionando prácticamente, salvo las limitaciones con respecto a los horarios. Nosotros estamos aquí en un escenario aperturado, manteniendo cierta distancia, la que no se puede apreciar totalmente por la vía televisiva, pero estamos dentro de la distancia, cumpliendo con los requerimientos que hacen las autoridades sanitarias. Como bien dijo Cándido, tú vas a encontrar a personas subidas en un vehículo, transportándose porque no tienen vehículo propio y tienen que usar el servicio colectivo de transporte, y esas personas están con su mascarilla, sobreviviendo y viviendo, porque eso es ser humano. O sea, es la realidad en la que nos encontró el coronavirus, y nosotros tenemos que tender a la realidad anterior, no procurar la extensión, la proliferación y el alargamiento de la situación de covidianidad en la que nos encontramos. Nosotros tenemos que ser seres humanos tendiendo a volver a ser seres humanos en la cotidianidad, no en la covidianidad. Y para ello, decía Finjus recientemente en un comunicado público, un posicionamiento público, que ya es imperativo el que la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, el Poder Judicial en pleno, se aboque a resolver el asunto de la presencialidad en los tribunales. Eso es un imperativo, porque lo que dijo Cándido es el retrato fiel, por eso me limitaba a corroborar, es el retrato fiel de lo que estamos viviendo. Es una desgracia lo que ha ocurrido en el sistema de justicia. Y déjame decirte algo, la gente a veces no piensa, bueno, los tribunales están cerrados, los abogados lo están llevando el diablo, escúchame la expresión, están padeciendo circunstancias apremiantes, empobreciéndose, perfecto, pero la gente no sabe que todo lo demás, oye, de todo aquí, la culpa, para bien o para mal, preferiblemente para mal, está en esos tribunales, en ese acceso necesario a la justicia. ¿Y la resistencia, a qué se debe la resistencia? ¿Puede ser que la autoridad...? Yo creo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia está siendo un poco necio en eso, está siendo... ¿Pero y en procura de qué? Bueno, mira, él pasó recientemente por el Indotel. Fíjate que el presidente del Indotel, es interesante puntualizar al respecto, el presidente actual del Indotel, Nelson Arroyo, ha dicho correctamente, plausiblemente ha dicho, que el año escolar le sugiere al Ministerio de Educación que con respecto al año escolar utilicen la plataforma televisiva y radial, porque él entiende que la conectividad en la República Dominicana es deficiente
para el establecimiento, para el éxito del año escolar, para la virtualidad que se procura. Entonces, él pasa por el Indotel, asume el Indotel, conoce de repente las situaciones que ahí se viven, pero este señor que pasó por el Indotel y que estaba jugando Atari ahí, ¿Cómo es? el presidente de la Suprema Corte de Justicia pasó por el Indotel también, Sí, pero tú dijiste que estaba jugando Atari ahí, porque él entiende que la justicia se puede dirigir. ¿Cómo así? Es que la justicia es un servicio humano, brindado por humanos para sancionar acciones humanas. Es humano sancionando o humano juzgando humanos. Y no, escúchame, desconsideración es lo que se le está haciendo al usuario del sistema de justicia. Del presidente de la Suprema Corte de Bueno, Justicia. pero no es un Dios. Además, te voy a decir una cosa, a él empezaron a decir magistrado a partir de que una decisión del Consejo Nacional de la Magistratura lo designó como tal. O sea, no es un magistrado de carrera que tú puedas decir, bueno, a este señor nació con un acta de nacimiento como magistrado de... A propósito de eso, de que tú traes a colación el tema del presidente de la Suprema Corte de Justicia, en algún momento se cuestionó la posibilidad de que él pudiera ser destituido porque la ley propiamente establece que la persona que ocupa esa posición no debe estar vinculado en términos políticos a una institución política. Bueno, el problema es que es ex post facto, después del hecho. Por ejemplo, lo que no puede hacerse desde esa posición es el ejercicio de la actividad política. Pero la Constitución no establece una proscripción para la persona que, habiendo sido político y marginado en algún momento de la política, pueda acceder a ese cargo. Hay algunos jueces ahí que antes que él y fueron ratificados. Entre ellos un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, donde él fue seleccionado, que había sido miembro de un partido político y luego duró mucho tiempo siendo representante del Ministerio Público y es juez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, miembro del Consejo y era militante de un partido político. Tenemos que hacer una pausa, Sí, yo creo que Mariano no era militante del PLD, era simpatizante, pero ese otro sí era. Pero era miembro de una prominente familia PLDista, de las 5 hermanos funcionarios. Sí, pero la relación de consanguinidad no te da militancia. No, pero era un funcionario, miembro del Comité Central del PLD. Era miembro del Comité Central y fue de libre designación ahí también en Indotel, porque todos han pasado por Indotel. Indotel, el próximo presidente de la Suprema es Nelson Arroyo. Él es abogado. Sí, porque ha pasado por Indotel. ¿Han pasado por el Indotel? Claro que sí. Tenemos que hacer una pausa. A propósito, luego de la Orlando pausa. Remera, que fue. Ojalá que sea. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente del Consejo Nacional de la Magistratura y de esta discusión que hay sobre la Constitución, la ley que crea el Consejo Nacional de la Magistratura y sobre esa segunda mayoría que está un poquito confusa a propósito de que el presidente del Senado es miembro de un partido distinto al que ostenta la presidencia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a una pausa. Estamos conversando con los buenos amigos Cándido Simón y Valentín Medrano Peña. La gente habla. Volvemos a ver. La segunda mayoría, lo que quiso el legislador en la revisión fue que haya una presencia, era de las minorías, pero después incluyeron la segunda mayoría y lo dejaron hasta ahí. Y yo creo que no nos hemos ido a la literatura inespecífico del contenido del artículo 178 de la Constitución, que establece que el Consejo Nacional de la Magistratura será integrado por el presidente de la República, que lo presidirá, o el vicepresidente en su defecto, como dice Cándido, el presidente del Senado, y un senador de la oposición que represente a la segunda mayoría. Ya ahí está todo, señores, ahí está todo. Es que no es que sea la segunda mayoría ahí, en ese hemiciclo, es que representa a la segunda mayoría, y la segunda mayoría es el partido que sacó la segunda cantidad mayor de votos. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios. Y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero.